Muy buenas noches. Vamos a dar inicio con nuestra sesión síncrona correspondiente a la semana 3 de nuestro módulo 12, Matemáticas y representaciones del sistema natural. Su servidor Julio Roberto Chable Pesina. Bien, en nuestra orden del día tenemos la bienvenida, el propósito y temario, fechas importantes en nuestro módulo 12, temática y propósitos de la semana 3, preguntas y respuestas. Para nuestras fechas importantes tenemos de esta semana 3, que corresponde del 9 al 15 de septiembre, de la cual consta de dos actividades formativas, un foro aprendiendo, nuestra actividad socioemocional y por último dos actividades integradoras. Bien, lo que nos presenta la plataforma tenemos en un principio lo que es la guía y en lo que son los recursos tenemos mecánica de fluidos, hay que revisar cada uno de los aportes que tiene la plataforma, la presión hidrostática la vamos a ocupar para nuestra actividad integradora, el principio de Pascal, cómo es que funciona, tabla de densidades la vamos a ocupar también para calcular nuestra actividad integradora, lugares geométricos, cómo podemos calcular o cómo podemos graficar ciertos valores, funciones, de qué depende una función, cómo es que se caracteriza una función, graficación, qué podemos utilizar para graficar y cómo se grafican, cómo se tabulan los datos, representaciones gráficas, cuántos tipos de gráficas podemos utilizar y nuestro foro aprendiendo. Para lo que son las actividades, tenemos nuestra actividad integradora número 5, que dice fuerza, carga, intensidad eléctrica. Y nuestra actividad integradora 6, aplicación de leyes eléctricas. Tenemos nuestras actividades formativas, hay que complementarlas. Y dice la primera, rectas notables de la circunferencia, y la formativa 6, leyes eléctricas. Bien, vamos a pasar con nuestra actividad integradora número 5, que dice fuerza, carga e intensidad eléctrica. ¿Qué es lo que nos pide? Bien, primero nos dice que hay dos partículas, que se encuentran separadas a 5 micrómetros, nuestra partícula A y nuestra partícula B, las cuales me dice que mi ion A tiene un valor de 5 micrómetros positivos y mi ion B tiene un valor de menos 7 micrómetros, es negativo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Nos solicita determinar la fuerza eléctrica entre el ion A y el ion B. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar la ley de Coulomb, que me dice que la fuerza es igual a la constante K por mi carga 1, que multiplica mi carga 2, entre la distancia al cuadrado. ¿Sale? Vamos a sustituir los valores. Mi carga 1, 5 por 10 a la menos 6, que es microcoulombs, y mi carga 2, menos 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre mi distancia al cuadrado, ¿cuál es mi distancia al cuadrado? 5 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Vamos a bosquejarlo de manera rápida. Me dice que mi fuerza F va a ser igual a mi constante K por Q1 por Q2 entre mi distancia al cuadrado. ¿Sale? Y esto aquí va a ser igual a 9 por 10 a la 9, que multiplica Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. No olviden las unidades. Multiplica mi carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombs y a su vez multiplica mi carga B, que es menos 7 por 10 a la
menos 6. Y esto va dividido entre mi distancia al cuadrado. Sí, mi distancia dijimos que era 5 micrómetros. Ojo aquí. 5 micrómetros. 5 por 10 a la menos 6 al cuadrado. No se nos olvide poner este al cuadrado y hacer las operaciones correspondientes. ¿Sale? Aplicamos las operaciones en nuestra calculadora y ahí obtenemos el resultado. Ya con eso vamos a obtener nuestra fuerza eléctrica entre el ion A y el ion B. Me dice, con base en este resultado anterior, se atraen o se repelen. ¿Y por qué? Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Mi carga A es una carga positiva y mi carga B es una carga negativa. ¿Qué pasa entre cargas de diferente signo? Pues que se atraen, ¿verdad? Entonces, al atraerse, ¿qué va a pasar? Dice, con base en los resultados, ¿se atraen o se repelen y por qué? Bien, se atraen. ¿Por qué? Porque son de cargas distintas, ¿no? Para considerarlo. Ahora me dice en el punto 1.3, ¿hacia dónde se mueve mi ion A cuando reacciona a su fuerza con el ion B, izquierda o derecha y por qué? Bien, si se atraen, estamos comentando, y mi partícula A está del lado izquierdo y mi partícula B del lado derecho, pues obviamente va a tener una tendencia de ir de izquierda a derecha, ¿no? Para considerarlo. Ahora, se coloca determinado elemento P que hace que los iones se muevan de tal manera que su separación ahora es de 0.14 micrómetros. De este modo, el elemento P queda justo a la mitad. Aquí lo tenemos, ¿no? Mi elemento A, partícula A, mi partícula B y mi elemento P al centro, justamente entre las dos. Dice, determina la intensidad de campo eléctrico en el punto P, originado por las cargas A y las cargas B. ¿Sale? Bien. Vamos a aplicar la intensidad de campo eléctrico que me dice que vamos a utilizar esta fórmula. Voy a ahora utilizar para la fórmula, vamos a utilizar Word. Insertar, ecuación, y dice que E va a ser igual acá, mi constante, entre mi distancia al cuadrado que a su vez van a multiplicar a mi carga, a la suma de las cargas involucradas. ¿Sale? ¿Y esto a qué va a ser igual? Bien, vamos a ponerlo nuevamente en fracción y va a quedar que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que a su vez multiplica a mi carga A, dijimos que era 5 por 10 a la menos 6 coulombs, y que esta, que aquí me hace falta otro paréntesis,
va a ir sumada con la otra carga, que es menos 7 por 10 a la menos 6 coulombs, cerramos corchetes, y va dividiendo entre mi distancia al cuadrado, que dijimos que era de ¿cuánto? De 5 micrómetros. 5 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Ok, lo voy a tener que eliminar. Cinco por 10 a la menos 6 al cuadrado. Ok. Realizo mis operaciones con mi calculador y obtengo el valor de mi campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico se mide en newton sobre coulomb, es igual a okay, newton sobre coulomb. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Este sería para el punto 2.1. Determina la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Ojo, aquí una disculpa, por aquí hubo un error. Antes de seguir quiero hacer mención. Se le coloca determinado el punto P, hace que los iones se muevan de tal manera que su separación ahora es de 0.14 micrómetros. Aquí tenemos el detalle, ¿no? Seguí considerando 5 micrómetros cuando realmente debería de haber considerado la distancia del punto P hacia las cargas que están involucradas con él. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que debía haber utilizado es 0.07 micrómetros. Ojo, entonces aquí no es 5, es 7, 0.07 micrómetros. 7 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Que es lo mismo que 0.07 por 10 a la menos 6. Ojo con ese dato, por ahí hubo ese pequeño error. Ya, lo puntualizamos. Ahora, 2.2. Con base en el resultado anterior, ¿cuál es el sentido del campo eléctrico en el punto P? ¿Izquierda o derecha y por qué? Vamos a ver de qué se trata el campo eléctrico, ¿no? Que también con eso vamos a dar respuesta al 2.3. No, perdón, al 2.2 primero. Porque vamos a hablar de campo eléctrico. Y para esto vámonos a Paint. Me dice que tenemos una carga positiva y que tenemos una carga otra vez. Tenemos una carga, no sé por qué me la cambia. Ok, positiva y una carga negativa. Y me dice que hay un flujo de campo eléctrico entre ellas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos nuestra carga positiva, tenemos un campo eléctrico que se va
a complementar con mi carga negativa entre ellas. ¿Y qué es lo que sucede? Que mi campo eléctrico fluye de positivo a negativo. Quiere decir que mi campo eléctrico de una partícula cargada positivamente va a salir de esta partícula. Y la particularidad de un campo eléctrico de una partícula negativa es que va a recibir el campo emanado por la partícula positiva, más o menos de esta manera. Pero ojo aquí, ¿qué sucede si no tengo yo dos cargas, ¿no? Por decirlo así. La forma en cómo se distribuiría mi campo eléctrico de una partícula sería de manera radial al exterior de la misma, de esta manera. Simplemente saldrían las líneas de campo eléctrico de la misma partícula, al igual que del polo negativo. Ahora, ¿qué nos falta? Vamos a ponerle las flechitas. Dijimos que de mi carga positiva, el campo eléctrico es en este sentido. ¿Vale? Entonces, todo mi campo eléctrico está fluyendo hacia afuera de mi carga. En la interacción con mi carga que es negativa, se completa mi flujo de campo eléctrico. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se va a completar? Una vez que coloquemos cómo es el flujo del campo eléctrico de mi partícula negativa. Bien, pues se complementa porque de una sale y de otra entra. Ok, entonces estaríamos teniendo este comportamiento de mi flujo de campo eléctrico entre las partículas. Ahora, ¿qué es lo que nos preguntan en el punto 2.2? ¿Cuál es el sentido de campo eléctrico izquierda o derecha y por qué? Me gustó por ahí el ejemplo de un facilitador en el cual en su presentación comenta: consideremos que este flujo de campo eléctrico es un río en el cual yo coloco una piedra que va a ser mi punto P justo al centro o a la mitad de mis dos partículas. Este sería mi punto P. ¿Cómo es que va a sentir el flujo del agua si estuviera en un río? Mi punto P, bien, va a sentir que fluye de la carga positiva hacia la carga negativa. Sale, pero es una piedra pesada, entonces se mantiene, simplemente siente ese flujo que pasa a través o que circula a su alrededor. ¿Sale? ¿De qué manera lo siente? En este sentido. Mi flujo de campo eléctrico. ¿Sale? Así lo va a percibir. Vamos a lo que nos solicita. Más de verdad, ¿cuál es el sentido del campo eléctrico en el punto P, izquierda, derecha y por qué? Bien, ya lo explicamos. Ahora dices 2.3. Suponiendo que el punto A es un alambre de corriente que circula hacia afuera de la pantalla y el punto B se trata de un alambre con la misma corriente pero que circula hacia adentro. Realice el bosquejo del campo magnético debido a esos dos elementos y hacia dónde apunta el campo en el punto medio P. Ok, vamos a tomar otra consideración. Me dice ahora, vamos a analizar mi campo magnético.
Pero ahora considerando que es un hilo de corriente, mi partícula, la que tengo al lado izquierdo, es un hilo de corriente que sale de la pantalla y mi hilo de corriente del lado derecho es la corriente que entra a la pantalla. Aquí hay algo llamado la regla de la mano derecha. ¿Qué es lo que me dice la regla de la mano derecha? Bien, pues con nuestra mano derecha obviamente vamos a tomar que mi pulgar es hacia dónde va el flujo de corriente. En este caso sale de la pantalla, voy a ponerlo a la izquierda que sale de la pantalla. Sale de la pantalla. Y el cómo cierro yo los demás dedos de mi mano, estos 4 dedos, me van a indicar el flujo de campo magnético que circula alrededor de este hilo de corriente, ¿sí? Es decir, que si mi corriente sale de la pantalla, mi campo magnético va en este sentido, ¿sí? Va haciendo una espiral de esta manera, ¿sale? Se arrolla junto con mis dedos, ¿sale? Entonces, si sale de la pantalla, lo tengo así, se arrolla de esta manera. Si entra a mi pantalla, con mi mano derecha, si entra, va en este sentido el arrollamiento. Vamos a dibujarlo. Si sale de la pantalla, entonces voy a tener círculos alrededor de mi hilo de corriente infinito. Este va a ser mi campo magnético, el cual es perpendicular a mi campo eléctrico. ¿Vale? Así está mi campo magnético. Obviamente se dan espiras bien formadas de manera natural, nada más que mi pulso no es muy bueno. Ahora, ¿qué pasa con el que entra? También tengo mi campo magnético y ahorita vamos a ver de qué manera fluye mi campo magnético. Sale, aquí estamos formando nuestro campo magnético, va a quedar como si fueran dos ojos, ¿no? De caricatura. Se extienden y se extienden entre ellos, ¿no? Se van haciendo grandes. Bien. Si dijimos que este hilo de corriente sale de mi pantalla, el arrollamiento que va a tener el campo magnético es en manera contraria a las manecillas del reloj. Es decir, así. Esta es la manera en cómo se va moviendo mi campo magnético respecto a este hilo de corriente. Ahora, en el otro que entra a la pantalla se va a arrollar en sentido de las manecillas del reloj. ¿Vale? En sentido de las manecillas del reloj. En el sentido de las manecillas del reloj. Ahora vamos a recordar que tenemos nuestro punto P en medio de mis dos hilos infinitos de corriente. Este sería mi punto P. ¿Qué es lo que me pregunta? Me dice, suponiendo que el punto A es un alambre con corriente que circula hacia afuera de la pantalla y el punto B que se trata de un alambre con la misma corriente pero que circula hacia adentro,
Realiza el bosquejo del campo magnético debido a esos dos elementos y hacia dónde apunta el campo magnético en el campo en el punto medio P. Si nos damos cuenta, justo en el punto P que está a la mitad, es donde coinciden ambos campos y ambos campos se están sumando y vamos a tener que el campo magnético en el punto P sería de esta manera. Campo magnético es la B. ¿Sale? En el punto P mi campo magnético estarían sumándose ambos campos magnéticos y sería hacia arriba. Bueno, ese fue mi punto 2.3. Ahora dice, menciona 3 ejemplos donde puedes observar campos magnéticos y la importancia de conocer su intensidad. Por ejemplo, si les ha tocado entrar a alguna empresa o algún lugar, a alguna casa que tenga chapa eléctrica, actúa por medio de un solenoide. ¿Qué es lo que hace un solenoide? Un solenoide es una barra de metal que está dentro de una bobina. Esa bobina lo que hace es generar un electroimán, ¿sí? El cual, al momento de que energizo la bobina, me genera el imán y hace que entre o salga el vástago de metal. ¿Sale? Entonces una manera de poder aprovechar el campo magnético que siente esa barra para cerrar la puerta o para abrirla. Dependiendo cómo induzca yo mi corriente, en qué sentido, es si va a hacer que salga o que entre. ¿Sí? Bien. Ahora vamos en los campos magnéticos, la importancia de conocer su intensidad. En la actividad integradora número 6, aplicaciones de leyes eléctricas. Ven, con esos puntos quedaron mi actividad integradora 5, ahora vamos a la 6. Es algo sencillo y nos vamos a ver lo que ya habíamos repasado hasta en las leyes eléctricas. Me dice, supongamos que tienes un calentador eléctrico con las siguientes características. Que su capacidad es de 110 litros de agua, su corriente es de 20 amperes, su voltaje es de 140 volts y que calienta de 15 grados a 50 grados en 1 hora con 36 minutos. O sea, su capacidad de calentarme los 110 litros tarda 1 hora con 36 minutos, con 20 amperes y con 140 volts. Y me dice, supongamos que tu familia usa 220 litros para bañarse diario, con un costo de 2.8 pesos por kilowatt hora, que es como se maneja en México. Normalmente kilovatio se utiliza en España o en aquellas partes. Aquí es kilowatt hora. Bien. Y me dice 1.1, calcula la potencia eléctrica del calentador en kilowatts. Bien, volvemos a mi hoja de Word. Aquí ya estamos en la actividad integradora número 6. Y me pide, calcula la potencia eléctrica del calentador en kilowatts. Vamos a insertar ecuación. Y me dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Por ende, mi voltaje es de 140 volts, que multiplica a mi corriente de 20 amperes. Y esto es igual a watts. ¿Sale? Para poder tener en kilowatts, sería mi potencia igual a lo que tengo entre 1000. Y eso sería mi resultado en kilowatts. ¿Ok? Bien. Ya tenemos nuestro punto 1.1. Ahora, en mi punto 1.2 dice, ¿cuál es la energía que gasta el calentador en media hora? En media hora. ¿Sale? Aquí ya nos están diciendo en qué unidades vamos a manejar el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre potencia 1.1
calcula la potencia del calentador. Punto. Ahora vamos al 1.2. Calcula la energía del calentador en media hora. Y me dice, vamos a insertar ecuación. Mi energía es igual a mi potencia por el tiempo que es utilizado. Esto sería igual a mi voltaje por la corriente, que es potencia, que a su vez multiplica al tiempo. A ver, aquí. Potencia que es voltaje por corriente. Ok, entonces aquí tendríamos 140 volts, y ya lo tenemos arriba por mis 20 amperes, que multiplican al tiempo 0.5 horas. Recordemos que está en horas, y eso sería igual, ojo, aquí tengo mi valor en watts y aquí en horas tendría mi valor en watt hora. Para que mi energía la tenga en kilowatt hora, pues vamos a hacer lo mismo que atrás, ¿no? Vamos a decir que mi energía es igual al resultado entre mi energía es igual al resultado entre 1000, y esto sería en kilowatt hora. Ok, para considerarlo. Ahora en el 1.3 me dice grafica el resultado de la energía que gasta el calentador y explícala. Bien, vamos a hacer la gráfica de la energía contra el tiempo, ¿sí? Porque aquí estamos manejando tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ocupar una hoja de Excel. En la hoja de Excel vamos a poner tiempo y vamos a poner la fórmula para el cálculo de la energía. Ajá. Energía. El tiempo vamos a empezar con media hora, una hora, 1.5 horas, 2 horas. Podemos poner hasta el tiempo que quieran. Vamos a dejar esos. En la energía que vamos a poner para utilizar Excel iniciamos con igual y recordemos la fórmula que nos decía que era mi voltaje 140 que multiplica a mi corriente y que a su vez multiplica al tiempo. ¿Sale? Y el tiempo está en esta columna, lo voy a poner así. Y al final lo vamos a dividir entre 1000 para que nos dé en kilowatt hora. 2, 3. Ok, a ver, veamos, está con este. Al parecer me sobra. Ahí está. 140 volts por 20 amperes por 0.5 horas. Entre 1000 me da 1.4, ¿no? Ahora, si corro de aquí hacia abajo, me va a aplicar cuál es la energía
para cada valor de tiempo que estoy utilizando. 1.5 horas, aquí lo voy a poner que está en H de horas. Y la energía que está en kilowatts. Kilowatt hora. Ok. Ya tengo mis datos. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro estos de aquí, los selecciono y lo bajo? Me va a ir haciendo el aumento de la misma manera que lo hice antes. Y en este igual, solamente lo bajo, me va a decir cuánto es lo que aumentó. Quiero comprobarlo para 5 horas, le doy doble clic y me dice que 140 por 20 por A11, que es mi columna A en mi fila 11, o sea que sí está correcto, entre 1000, sales 14. Bien, lo puedo hacer al tiempo que quiera, ¿no? Ahora selecciono mis dos columnas y le voy a dar a insertar, gráficos, y le puedo dar, por ejemplo, este de dispersión, y le doy a aceptar. Y aquí ya me dice, ¿no? Que es la energía en kilowatt horas. Ahora, si quiero darle un poco de formato, puedo utilizar aquí un diseño, por ejemplo este, ¿no? Y aquí le pongo que sea energía y aquí que sea tiempo. Tiempo. ¿Sale? Incluso me da hasta mi ecuación de la recta. Bien. Así de sencillo es como podemos graficar. Vamos a ver qué más nos pide. Con el resultado del gasto de energía, calcula el costo que paga tu familia diariamente por bañarse. Ok, recordemos que aquí nos dice 2.8 pesos por kilowatt hora. Ok, entonces necesitamos conocer cuál es la energía consumida en qué tiempo y en kilowatt horas para poder saber cuánto vamos a pagar. Bien, me dice, con el resultado del gasto de energía, calcula el costo que paga tu familia diariamente por bañarse. Ok, diariamente por bañarse. En el punto 1.4.1 me dice, calcula el costo de usar la cantidad de agua que se calienta en media hora. Regresamos aquí, en media hora. Ya lo tenemos. ¿Sale? Y este de aquí ya lo tenemos en kilowatt hora. La energía en kilowatt hora. ¿Sale? Se los voy a platicar. 140 por 20. 2800 watts por 0.5 horas, 1400 watts hora entre 1000, 1.4 kilowatt hora. ¿Sale? Esa sería mi energía en media hora. Ahora vamos a ponerle el costo es igual a mi energía por el, perdón, mi costo sería igual a mi energía en kilowatt hora por el costo por kilowatt hora. Esto sería igual a mi 1.4 kilowatt hora. Normalmente no pongo las unidades porque suele ser un poquito más confuso, ¿sí? Pero se los voy mencionando, que multiplica al costo, dijimos que era 2.8 pesos. 2.8 pesos. Y esto sería igual a tantos pesos. ¿Sale? Con esto estamos dando respuesta a mi 1.4.1. Ahora me dice, en mi 1.4.2 calcula cuánto pagan por 220 litros de agua caliente. Ok, pues muy fácil, ¿no? Si lo calenté en media hora y me dice que para calentar 110 litros requiero 1 hora 36, me quedaría una regla de 3. Es decir, vamos a utilizarlo en Excel. Si en 0.5 horas calenté X cantidad
en 0.5 horas calenté X cantidad de agua, me dice que ocupo una hora con 36 minutos, lo cual me da una hora son 60 minutos, más 36 son 96 minutos, caliento 110 litros de agua. ¿Ok? Entonces quiere decir que X me va a decir cuántos litros calenté en media hora. Y X es igual a 110 litros por 0.5, 110 por 0.5 entre 96. ¿Vale? Ese va a ser X. Y esto va a ser 110. Okay. Ser igual a mi 110 que multiplica a 0.5 entre mis 96. Eso quiere decir que calenté 0.57. A ver, aquí hay algo raro. Veamos. En media hora, ¿cuántos litros calenté, no? Si tenemos que 110 litros se calientan en una hora 36, 110 litros se calientan en una hora 36, quiere decir que una hora son 60 minutos más 36 minutos, 96 minutos. Ah, ok, lo tengo en horas, aquí está mi error, son 30 minutos. Ahora sí. Bueno, ok, aquí está mal enunciado. Debe de ser 30 minutos. Aquí lo estoy manejando en minutos. Es decir, es igual a mis 110 litros por mis 30 minutos entre 96 minutos. Estoy aplicando la regla de 3 para saber cuántos litros calenté en media hora. Me dice que calenté 34.375 litros en media hora. Ok. Y para estos 34.375 gasté, vamos a ponerlo para que sea 1.4 kilowatt-horas por 2.8 pesos, son 3.92 pesos. 3.92 pesos que se gastaron. Entonces, gasté, ahora aquí lo voy a poner 3.92 pesos por esta cantidad. Ok, lo voy a poner de litros. Por 34.375 litros. Ahora, si quiero calentar 220 litros, mi X va a ser esta. Y vuelvo a aplicar mi regla de 3. Sale, mi regla de 3 quiere decir que multiplico cruzado y divido entre el que queda libre. Esa es mi regla de 3. Mi X, ¿cuánto va a quedar? Quiero saber cuántos pesos voy a pagar por 220 litros. Bien, 220 litros va a ser igual a 220 litros por mis 3.92 que pagué entre mis 34.375. Quiere decir que ahora por mis 220 litros voy a pagar 25.09 pesos. Esta es una manera de cómo saber cuánto voy a pagar. Pero existe otra. Calculo la energía, como lo tenemos aquí. Más voy a copiarlo completo. Lo pego. En lugar de tener 0.5, ¿cuánto voy a tener en horas? Bien, me dice que son 220 litros.
Calcula cuánto pagan por 220 litros de agua caliente, pero en 110 litros ocupa 1 hora 36, ¿no? Serían 1 hora 36, son 36 minutos. Serían más de la hora, 36 minutos por 2, son 72 minutos. Eso es 1 hora 12. Bien, es 1 hora 36, 60 más 36, 96 minutos por 2, 192 minutos ocupo para calentar 220 litros. Esos 96 minutos los convierto en horas, 96 entre 60, me dice que son 3.2 horas. Es decir, en este tiempo vamos a tener la energía consumida por mi calentador. Ok, ya lo tenemos aquí. Ahora nada, lo vamos a dividir entre 1000 para conocer los kilowatt hora consumidos. Y una vez que tenemos los kilowatt hora, lo sustituimos en esta ecuación y lo multiplicamos por el costo por kilowatt hora para conocer cuántos pesos vamos a pagar. ¿Okay? Bien, vamos al punto 1.5. Calcula la resistencia del calentador para que funcione con una capacidad de 220 litros. En el 1.5. Bien. Me dice, ¿cuál es la resistencia para una capacidad de 220 litros? Y tenemos que para su capacidad de 110 litros, voy a poner aquí, ¿cuál es la resistencia para la capacidad